8:01 de la mañana, estamos en vivo. Esto es Buenos Días por BPI TV. Gracias a ustedes que se van sumando a nuestra transmisión. El día de hoy vamos a conversar con el doctor Jaime Lorenzo. Él es director ejecutivo de esta organización, Médicos Unidos de Venezuela, para hablar el día de hoy de cuál es la realidad para un venezolano que acude a un hospital del país, bien sea en Caracas o en el interior. Buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, Marjorie. Un saludo a ti, a todo el equipo de producción, que gracias a ese equipo tuyo estamos aquí en este momento, y a todos los que nos están viendo para conocer un poco de lo que es la Venezuela actual. Claro, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, por su tiempo valioso. Quisiera que pusiera en contexto a la audiencia y nos comentara cuál es la realidad cuando tenemos un problema de salud y acudimos a un hospital en Venezuela, haciendo la salvedad de que supongo debe existir diferencia entre Caracas y cómo se manejan los hospitales en el interior. Bueno, como todos sabemos, Caracas se convierte en la burbuja, pero Caracas no escapa de la situación hospitalaria a nivel nacional. En Caracas, vamos a hablar de Caracas porque y con respecto al interior es mucho peor. Tenemos un problema terrible que se supone que la salud en Venezuela o la atención en nuestro establecimiento sanitario debe ser gratuita. Y esa realidad es totalmente falsa porque nuestros establecimientos sanitarios, salvo algunas emergencias que tienen una capacidad de dotación de medicamentos, insumos, que en algunos casos no llega más allá del 50% de lo necesario en cantidad y calidad de medicamentos y material para atender cualquier emergencia. Lo que quiere decir ya que el ciudadano que se enferma tiene que ir preparado a primero a sufrir una demora en la atención porque hay la falta de medicamentos y materiales. Segundo, la posibilidad de que el establecimiento tenga una merma importante de los recursos humanos para la atención de su situación. Y tercero, que la posibilidad de que los servicios como laboratorio, rayos X, imágenes, no estén funcionando o tengan un retardo en el funcionamiento, porque estamos hablando que, y dicho por la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela, más del 80% de los laboratorios en el servicio público están no funcionando o con una operatividad de un 10 o un 15%. Y en la parte de radiología, imágenes, es mucho más grave porque los establecimientos en un 70-75% no cuentan con servicio de radiología para hacer una simple placa de rayos X. Y por ende, el familiar del paciente o el mismo paciente tienen que acudir al sector privado a compensar la falta de medicamentos, materiales, exámenes de laboratorio y los exámenes de imágenes, sin contar la anatomía patológica que en el caso de los pacientes que se tenga una biopsia o necesiten ese estudio, tienen que ir al privado casi el 100%. La realidad es que en Venezuela la salud está, nosotros lo decimos indirectamente privatizada, pero yo creo ya que ya no es indirecto, sino que directamente el ciudadano tiene que meter la mano en su bolsillo para ser atendido en el sistema público. Ahora, doctor, si la persona no tiene las posibilidades económicas de ir a una clínica y se aparece en una emergencia porque tiene una emergencia, la Organización Mundial de la Salud dice que el tiempo estimado de espera debería ser de 30 minutos. ¿Cuál es la realidad para ese paciente en Venezuela? Lamentablemente, y lo digo así porque soy hombre de salud pública y hombre que trabajó y tuvo la experiencia de trabajar en un ministerio de salud de un altísimo nivel técnico. Lamentablemente en Venezuela información oficial y que sea verificable no existe. Y por suerte nuestros compañeros de Médicos por la Salud han estado llevando desde hace ya varios años la encuesta nacional de hospitales. Y ahí ellos tienen en uno de sus puntos de evaluación los tiempos de espera para ser atendidos los pacientes. En el caso, por ejemplo, de los pacientes con un evento cardiovascular o un infarto, como mejor conocido lo puede tener cualquier ciudadano, la espera puede ser casi 2 horas, como hace unos meses atrás, como 1 hora 29 minutos, que eso es gravísimo. Y lamentablemente, amiga, me toca un punto que me afecta directamente por una situación personal de un colega que sufrió un evento cardiovascular el día de ayer y durante media hora fue imposible que ser atendido en un centro público y lamentablemente las consecuencias de ese evento de un cirujano con una experiencia y un hombre joven
fallece en esa institución por no contar con la atención inmediata del medicamento y los materiales necesarios para coadyuvar el evento cardiovascular que estaba sufriendo en ese momento. La realidad, mi querida amiga, es que los retardos en una atención de emergencia pueden costar la vida a cualquier ciudadano, y aquí hay que tener muy claro, los eventos de salud y enfermedad no tienen distingo de raza, credo, color político o género. Pueden ser a cualquier persona en cualquier momento que necesiten ir a un hospital, y también cualquier clase social, porque si usted podrá ser el hombre con más dinero del mundo, pero su evento de emergencia ocurre cerca de un establecimiento público, el primer sitio que va a pisar va a ser ese establecimiento. Y el riesgo de sufrir consecuencias y lesiones graves, incluyendo la muerte, son muy altas. Doctor, sabemos que no existen unas estadísticas o una investigación como tal, pero ¿qué cantidad de población tiene la posibilidad de pagar una clínica? ¿Los costos cómo están? Bueno, si quiere, podemos manejarlo con trabajos serios como la encuesta en COVID, algunas encuestadoras e incluso el trabajo de JUN Venezuela, que es una plataforma de organizaciones de derechos humanos. Está rondando, inclusive la información de la Asociación de Seguros Privados, eso está rondando que la población que tiene acceso a tener una póliza de HCM o la capacidad económica para ir a una clínica está, dependiendo de donde lo leas, entre un 8% a un 10% de la población venezolana. Es decir, que los establecimientos públicos que fueron construidos para atender aproximadamente entre un 15 y un 20% de la población normalmente, tienen que asumir un 80 o un 90% de una población que no tiene capacidad de afrontar los gastos de una clínica privada como lo hacían tranquilamente el siglo pasado, por ejemplo. Ahora, ¿cómo los profesionales de la salud cumplen con ese compromiso, con ese juramento hipocrático, si no cuentan con los recursos? ¿Cómo pueden brindar atención y salvar a una persona que depende de ellos si no tienen las posibilidades? Estamos ahorita en una línea muy difícil de dar respuesta. Primero, si bien es cierto que tenemos la formación, tenemos nuestra formación de nuestras familias, porque creo que la ética, la moral y las buenas costumbres nacen en el seno de nuestras familias, como también esa perfilación que nos hace nuestras universidades autónomas. Todo eso va en el hombre, pero cuando al hombre las capacidades del conocimiento, de su formación académica y de formación humana chocan contra una realidad donde quien está fallando es la institucionalidad, estamos en esa línea donde no podemos dar respuesta al paciente o al ciudadano que acudan ante nosotros. Y segundo, también estamos corriendo el riesgo de la ineficacia de la institucionalidad, porque cuando yo tengo que darle la noticia a un familiar o al mismo paciente que no lo podemos atender, que hay fallas, la agresión primaria por la rabia, por la impotencia de esa persona que tiene una emergencia desde el punto de vista de él, su agresión va directa al personal sanitario. ¿Y quién es el personal sanitario que encuentra en la primera línea? Médicos, enfermeras, bionalistas y los obreros como camilleros y aseadoras que están en esa área siempre cerca del paciente. Entonces, la línea del cumplimiento del deber está llegando ya a punto del temor de dar la cara por una institucionalidad que está fallando por todos lados y sufrir las agresiones físicas en algunos momentos, y también la agresión o la actuación de ciertos órganos de la parte judicial y policial contra personal sanitario, acusándolo de una cantidad de cosas o exponiéndolo a la vendimia pública por situaciones que quizás no son tan ciertas como las están presentando. Por ejemplo, usted que tiene ese contacto diario con los pacientes y los familiares, ¿qué le queda a los pacientes cuando no tienen los recursos y no pueden darle ese alivio que necesita ese ser querido? Mira, generalmente lo que estamos observando, y te lo digo a veces con molestia y orgullo, empezamos a ver la solidaridad. El paciente que está en la cama de al lado, que le sobró un medicamento, se lo pasa a esa persona, o le dice, mira, en tal sitio
el estudio que te están pidiendo es mucho más barato porque yo me lo hice ahí. Empieza a haber una solidaridad para dar respuesta al dolor. Lo triste es que hay muchos casos de personas que no teniendo la posibilidad socioeconómica para hacer el gasto, porque de broma pudieron llegar al establecimiento pagando un mecanismo de transporte privado, a veces llegan y no tienen, o como el caso que hemos visto, más de un paciente que ha estado hospitalizado y la comida que el hospital no la garantiza, se la da el compañero que está en la cama de al lado o en la sala, ayudan a esa persona que su familia no le pueda llevar comida, a darle la poca comida que ellos reciben. Es decir, lo que estamos viendo es solidaridad y también estamos viendo una acción por parte de la institución de no respeto al ciudadano venezolano, recordando que las instituciones públicas fueron hechas para servir al ciudadano venezolano y a todos los que vivimos en esta tierra. Ahora, si hablamos de las condiciones de salubridad, ¿en qué condiciones se encuentran en este momento las infraestructuras? ¿Cómo están los pabellones? ¿Cuáles son los casos que se han presentado relacionados con esto? Vamos a tratar de organizar esa pregunta porque tiene tantas aristas. Lo primero, un servicio público como un hospital que debería ser ejemplo de limpieza, no lo es, por una sencilla razón. Nuestros hospitales en estos momentos tienen problemas de agua, una inmensa mayoría de los establecimientos públicos, así como problemas de energía. Y si al problema del agua, que se supone que una de las grandes acciones en la prevención es el lavado continuo de las manos con agua y jabón, y si tú no tienes agua, ya tú puedes saber la primera fase del problema. Segundo, en nuestros establecimientos hospitalarios, debido a los problemas de infraestructura, muchos de los sistemas de agua blanca y las griferías están dañadas o no tienen servicio de agua. Y observamos en muchos de estos baños grandes tobos llenos de agua que son criaderos de mosquitos. Ojo, entonces ya sabemos que vamos a tener prontamente epidemias de dengue o de fiebre amarilla o de malaria, donde sea, dependiendo de la región de Venezuela, por enfermedades por transmisión de mosquitos. Si a esto le agregamos la falta de materiales de limpieza y de antisepsia, como son los jabones y líquidos que utilizamos para desinfectar áreas, ya podremos tener entonces una ecuación casi perfecta que nos dice que la salubridad y garantizar la limpieza de los centros hospitalarios en las áreas comunes es muy deficiente. Y si vamos a las áreas especializadas como terapia intensiva y quirófano, el riesgo es mucho mayor porque las capacidades en esa área también se sienten porque adolecen de los insumos necesarios y de las cosas del servicio público como el agua para poder garantizar una antisepsia o limpieza adecuada. Doctor, otro servicio fundamental, el de electricidad, ¿cómo impacta cuando se quedan sin luz, por ejemplo, en los pabellones? Bueno, generalmente esta pregunta viene a colación de la situación horrible que sufrió el país con el apagón general. Después de ese momento hubo una dotación de plantas eléctricas, pero el problema no es que tengamos una planta eléctrica, sino que la planta eléctrica no es que está ahí estática, sino que esa planta eléctrica tiene que tener un mantenimiento con combustibles y lubricantes porque es un motor, como el motor de un camión, que tiene que tener mantenimiento. Y si usted no garantiza el combustible, si usted no garantiza los aceites y lubricación de esa máquina, cuando la necesitas, no va a prender. O situaciones como que no tienen pruebas con la regularidad necesaria, porque son máquinas que hay que probarlas cada cierto tiempo para garantizar que el sistema de encendido automático se dé, porque eso no es una máquina que hay que salir corriendo como pasa en algunos hospitales a donde está ella para prenderla manualmente. Ella debe arrancar en menos de 5 segundos y lo ideal son 3 segundos cuando hay una falla eléctrica. Pero en nuestros hospitales, en los actuales momentos, hay una serie de plantas eléctricas que no están funcionando por motivos primordiales de falta de mantenimiento, falta de combustible o lubricante o daño de sus sistemas automáticos y tienen que ser prendidas de forma manual. Eso, mis queridos amigos, puede ser un riesgo para aquellos pacientes que ameriten la energía eléctrica para que los equipos que los mantienen con vida los sigan manteniendo con vida. Esa es una realidad que lamentablemente volvemos a caer a la falta de una política de mantenimiento adecuada de nuestros sistemas de atención médica.
Doctor, con respecto a las especialidades, ¿cuáles son las que presentan mayores problemas? Por ejemplo, en caso de accidentes, el área de traumatología, ¿tiene la capacidad para dar respuesta? Cuando hablamos de una emergencia de tipo accidente, ya sea automovilístico o herido por cualquier tipo de arma, la atención del paciente cuando llega le cae todo el equipo, traumatólogo, cirujano, internista, y dependiendo de las capacidades, inclusive los anestesiólogos van a la emergencia. ¿Qué ocurre? Que cuando el paciente amerita la intervención quirúrgica en donde pueda ser que tenga que intervenir el cirujano y el traumatólogo, nos vamos a encontrar con dos grandes cosas. La primera, que es posible que el traumatólogo no pueda alinear o hacer una cura parcial de la fractura, es decir, inmovilizar el hueso, porque de repente no tiene yeso o no tiene las férulas con que contaba en una época para inmovilizar esa fractura, mientras los cirujanos están interviniendo en las partes blandas, ya sea por heridas de trauma torácico o abdominal, o heridas vasculares que pueden ocurrir por la relación de un hueso o una herida por arma de fuego. Y entonces entramos ahí en la dotación de los materiales básicos para operar un paciente. Obviemos, si tú quieres, que a ese paciente por la inminencia o lo grave de la situación que él presenta, tengamos que saltarnos los estudios radiográficos o los estudios de laboratorio porque está en compromiso su vida. Llevarlo a quirófano es la otra gran incógnita. No sabemos si vamos a tener las suturas adecuadas, los medicamentos anestésicos para hacer todo el procedimiento que hace anestesia. O sea, es parte de una ruleta rusa y en muchos casos tenemos que usar la inventiva para solucionar casos por falta de materiales. Y esa es una situación que no debe estar ocurriendo porque la formación del personal sanitario está hecha de tal manera que yo no tengo que estar pendiente de lo que le corresponde al administrativo, en este caso a la persona responsable de la institución, de garantizar que estén esos materiales para nosotros hacer nuestro trabajo. Esa disyuntiva produce daño porque los pacientes que no se le hacen las cosas bien en el primer momento van a sufrir complicaciones o secuelas graves de la situación. Y te lo voy a poner lo más sencillo, una fractura mal consolidada va a producir en un hombre joven productivo la posibilidad de que no pueda regresar al trabajo en el tiempo necesario y si regresa va a tener limitaciones. Es decir, la oleada de consecuencias no es solamente en el momento, sino a posteriori. Doctor, o sea que ustedes van prácticamente a quirófano a ciegas, porque si no le hacen todos esos exámenes radiológicos para tener un diagnóstico, ustedes no saben realmente qué tiene el paciente. En muchos casos, mi querida amiga, la necesidad de estabilizar un paciente y volverlo estable desde el punto de vista cuando no se puede hacer en la emergencia, porque las heridas que tiene internas están produciendo un daño y una situación que puede ser irreversible para la vida, tenemos que tomar la decisión de llevarlo a quirófano y trabajar con el conocimiento. Y algo muy importante, el médico tiene en su formación algo que llamamos semiología. El examen del paciente nos permite tener una idea. Claro está, esa idea puede tener pequeñas lagunas, pero en el momento de salvar una vida, a veces hay que tomar decisiones para esa situación, parar el daño y parar la posibilidad de la muerte del paciente, y hay que llevarlo. Y más aún si ya uno tiene en la mente, estando en el hospital, que no cuentas con servicios de rayos X o no cuentas con servicios de laboratorio porque hay deficiencia, o lo más grave aún, que ayer lo hablábamos en conjunto con otras organizaciones en una rueda de prensa antes del día, que hoy es el Día Internacional del Donante, de la situación de banco de sangre. En muchos casos sabemos que no contamos con la cantidad necesaria de sangre ante una situación de emergencia en un paciente, porque el banco de sangre está deficiente o cuenta con recursos muy pocos para una eventual emergencia catastrófica en un paciente. Esas realidades son las con las que un cirujano o un jefe de guardia y su equipo están claros que deben enfrentarlas a cada momento. Doctor, ¿de qué depende que haya un cambio en este sentido? Lo primero es que definitivamente estamos observando que quienes están al frente de la salud lamentablemente perdieron el norte técnico y se fueron más al norte político, partidista, y no están viendo que una mala gerencia
o una mala direccionalidad de una política de salud coherente a quien está dañando al ciudadano sin distingo de color, raza, sexo o posición económica. Eso es lo primero. Y lo segundo, hay decisiones que se están tomando o están haciendo que no tienen ningún tipo de lógica y lo que hacen es un gasto, duplicar el gasto en salud. Y voy a poner un ejemplo sencillito. Si usted tuviera los quirófanos de todos los establecimientos públicos funcionando, no vamos a pedir el 100%, pero sí un 80%, no tendrías que estar haciendo unos operativos de cirugía en algunos hospitales para operar volumen de personas con un alto rango de posibilidad de complicaciones, y en vez de estar operando esos pacientes de cirugía electiva en nuestros hospitales con todo el equipo sanitario y la preparación adecuada, y podrías tener una respuesta mucho mejor, porque las listas de espera son producto del fracaso de la respuesta del sistema de salud. Por ende, cuando hacen esos tipos operativos, la propia institucionalidad está aceptando que fracasaron en la política de salud. Lo sencillo sería entender que lo que es salud y educación no pueden estar asignadas por el planteamiento ideológico partidista, sino en el planteamiento ideológico venezolano, es decir, piensa primero en el ciudadano. Doctor, gracias por compartir con la audiencia esta realidad y esta dificultad a la que se enfrentan tanto profesionales de la salud como familiares y pacientes en los diferentes hospitales en Venezuela. Buen día para usted. Igualmente, amiga. Estamos conversando con el doctor Jaime Lorenzo el día de hoy sobre la situación de salud en Venezuela. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten. Al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV. Quédese con nosotros.